El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Jesucristo viene pronto, como relámpago, desciende en nubes, con gran poder y gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo llega. La venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Por eso, Jesucristo es el que te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy te predicamos: hay poder en la sangre de Jesucristo. Aquí por AM 1530, Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Como decíamos, la venida de Jesucristo es tan cierta como el alba misma, como el amanecer, tan cierta la venida de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, como relámpago desciende en nubes, con gran poder y gloria, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recibimos un cuerpo incorruptible y eterno. Sabemos que Jesucristo vino para que tengas vida y para que la tenga en abundancia. Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Todos, chicos, grandes, hombres, mujeres, todos aquellos que convocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Lo tenemos en la Biblia, en el libro de los Hechos 2:21. Sabemos que por cuanto ha recibido a Jesucristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Como dice en el libro de Nuevo Testamento, Juan 1:12, dice: por cuanto ha recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito: Jesucristo de Nazaret. También sabemos que Jesucristo te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, te asegura la vida eterna, porque antiguamente se necesitaba la sangre del Cordero para acercarse a Dios. Hoy sabemos que por medio de la sangre de Jesucristo estamos siendo justificados, porque hay un nuevo pacto, hay un plan de salvación por medio que creó Dios por medio de Jesucristo. Un plan de salvación por medio de Jesucristo creado por Dios para salvar a la humanidad. Con solo recibir a Jesucristo serás salvo
tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. La tempestad Sabemos que entonces, si en el Antiguo Testamento antes sacrificaban a animales indefensos, corderos, que era indefenso, de esa manera la persona se podía aliviar su pecado porque no era perdonado tampoco, se aliviaba de los pecados. Pero le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría con aquellas personas que eran de clase muy baja, pobre económicamente, que no podían disponer de matar a un cordero o entregar en ofrenda a un cordero y sacrificar y todas esas cosas? Es decir, que la salvación, el perdón o el acercamiento a Dios, o sea, tratar de acercarse a través del perdón de Dios por el sacrificio de un cordero, que el cordero, la sangre que derramaba ese cordero, esa sangre era la que libraba del pecado o te permitía limpiarte para estar frente a la presencia del Altísimo, del Creador de nuestro Dios. Es por eso que Dios, en el medio del plan de salvación, en este pacto que Dios crea con la humanidad, preocupado, recuerden que hay un pasaje que dice en Juan 3:16, dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden ese pasaje, porque Dios estaba preocupado por la humanidad y entonces buscó la forma, porque calcule que el que podía comprarse o podía criar un corderito, bueno, ese llevaba ante el Santísimo, ante el altar, y ahí sacrificaba al sumo sacerdote y estaba un poco difícil cómo encontrar la salvación o acercarse a Dios. Lógicamente, que Dios preocupado entregó a su único Hijo unigénito, que es a Jesucristo, y Jesucristo vino dentro del plan de salvación con el propósito de morir en la cruz, y ese derramamiento de sangre, porque dice que si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de los pecados, si no se derrama sangre. Por eso que en el Antiguo Testamento había que derramar esa sangre del cordero, de un animal indefenso, para poder limpiar, acercar a la persona que traía ese cordero, y que se derramaba esa sangre en el altar, se lo entregaban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote sacrificaba el animal para limpiarse del pecado. Ahora bien, entonces, si sabemos que el pobre que no podía tener un corderito, que no podía matar o sacrificar un cordero porque no disponía de dinero para comprar o para tener, entonces, ¿cómo se salvaba? Era muy difícil acercarse, quizás sí creyendo y teniendo fe en Dios, pero necesitaba derramamiento de sangre para encontrar el perdón. Es ahí que Dios preocupado por la humanidad, viene Dios por medio de Jesucristo, y ahí es donde la parte que dice: y el verbo era con Dios y la palabra era Dios, y el verbo se hizo carne en Jesucristo. El verbo se hizo persona en Jesucristo. El verbo se hizo hombre, para que me entiendan, porque muchos dicen: ¿por qué decir que se hace carne? Muchos no entendemos. Bueno, cuando el verbo dice se hace carne, se refiere a que se hizo hombre, se hizo persona en Jesucristo. Es decir, en resumidas cuentas, el Espíritu Creador de Dios estaba en Jesucristo. Como vimos en la predicación anterior, que Jesucristo mismo dice: yo en mi Padre y mi Padre en mí. Y después le dice a Felipe: Felipe, ¿cuánto hace que estoy acá y no has visto al Padre? El que ha visto a mí, dice Jesucristo, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, el Creador, el Espíritu Creador estaba en Jesucristo. Entonces, y después, hoy tenemos al Espíritu Santo. Estos tres dan testimonio en los cielos, y estos tres es uno solo que tenemos hoy, Jesucristo, porque eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 5:7. Volviendo al tema de que había que sacrificar un cordero, ¿qué pasaba entonces en ese tiempo? Dios preocupado porque había gente muy humilde, muy pobre, que no podía sacrificar a un cordero porque había que comprar o sacar de algún lado un cordero para sacrificar, porque si de la otra manera no había, porque tenía que haber derramamiento de sangre para haber remisión de los pecados, o sea, para encontrar el perdón de los pecados, el alivio, la manumición, la libertad, ¿no? Como dice el perdón de los pecados. Entonces, ahí es que Dios envía a su Hijo
Es decir, Dios viene por medio de Jesucristo, viene como hijo y se entrega, carga con todos los pecados del mundo y ese pecado lleva a la cruz y crucifica al pecado, es decir, que Jesucristo se tuvo a hacer como pecador. Era necesario que viniera una persona santa, sublime, sin mancha, sin pecado, que era Jesucristo. Así, por eso es que Jesucristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Jesucristo. A partir de la venida de Jesucristo, a partir de ese momento, pobre, rico, millonario, indigente, como lo quieras llamar, tiene la posibilidad de salvarse. Ya no es más como el Antiguo Testamento. Todas las cosas fueron hechas nuevas a partir de la venida de Jesucristo. ¿Por qué todas las cosas son hechas nuevas? Porque antes había que sacrificar un cordero, hoy ya no. Con la venida de Jesucristo, solo tenés que abrazarte a Jesucristo y estar recibiendo el perdón. Pero no como antes. Hoy te abrazás de Jesucristo, recibís el perdón, te lava y te limpia de todos los pecados. El original, ¿se acuerda que en una predicación anterior hablamos del primer libro de Génesis al final, hasta Apocalipsis, del primer libro de la Biblia, de la creación del mundo, y explicábamos del pecado original que viene allá de Adán y Eva? Le explicaba, porque muchos dicen, usted es pecador, y yo digo, ¿por qué si yo no te hice nada? Entonces, claro, nosotros tenemos un pecado original que es de Adán y Eva. Y después todos los pecados que podemos cometer acá, que son la desobediencia a Dios, a adorar imágenes, no hacer la voluntad de Dios y todas esas cosas que entra dentro de la desobediencia de amar a Dios, de ser paciente, de escuchar la palabra de Jesucristo. Con la venida de Jesucristo, nosotros hemos cambiado todo a partir de ese momento. Con la muerte de Jesucristo en la cruz, Jesucristo crucificando todos los pecados del mundo, cargó sobre el hombro, sobre el sufrimiento, con el sufrimiento de Jesucristo, con los látigos de Roma, rompieron toda su espalda con el látigo, con la lanza, con la corona de espina, todo ese sufrimiento. Jesucristo fue cargando el pecado del mundo, todo, tu pecado, mi pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vos decís, pero yo sigo siendo pecador. Sí, seguí siendo pecador mientras tanto no te abrace de Jesucristo. Del momento que te abrazás de Jesucristo, se limpia todo. Ahí viene la palabra que muchos dicen, pero todos somos hijos de Dios. Y sin embargo, dice, solo aquel que recibe a Jesucristo y es bautizado tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Que hoy, al principio, le decía que se encuentra en Juan 1:12. Entonces, únicamente aquellos que se abrazan de Jesucristo son hijos de Dios, porque aclara en la Biblia, en Juan 1:12, el Nuevo Testamento. En el momento que nosotros vamos y abrazamos a Jesucristo, toda la sangre que Jesucristo derramó, porque Jesucristo se transformó en el Cordero de Dios, es decir, Él fue el que cargó con el pecado y nos limpia de los pecados. Nosotros nos abrazamos de Jesucristo y somos limpios de todo pecado, limpios de todo pecado, y además nos garantiza la vida eterna. Por eso es mucho mayor el significado de la venida de Jesucristo, por eso es tan importante abrazarse a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco... Por eso vamos a certificar lo que yo le estoy comentando. Vamos a ver si está escrito en la Biblia. Y lo podemos encontrar en la Biblia, en Mateos 26:28. Mateos 26:28 dice, la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto. Por la sangre de Jesucristo tenemos el nuevo pacto, del cual fue derramado para muchos, y así logramos la remisión de los pecados. Es decir, por medio de la sangre de Jesucristo conseguimos el perdón, el indulto, y nos quitamos los pecados. La sangre de Jesucristo te libera del lazo del cazador, porque el lazo del cazador y de la peste destructora, la sangre de Jesucristo te libera del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué quiere decir? Que el lazo del cazador puede estar en cualquier parte. Dice así cuando el lazo del cazador, el cazador se transforma en Satanás. Satanás es el que está buscando
tu debilidad, tu falla, y en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier parte, cuando hay debilidad en tu vida, que está un poco débil, que está un poco caído, ahí te enlaza, ahí te engancha. Por eso tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra familia. Pero ¿cómo hacemos? Porque nosotros con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Únicamente podemos hacer con Jesucristo, por medio de Jesucristo, y con Jesucristo lo podemos hacer. Podemos vencer al cazador, podemos vencer al lazo del cazador, podemos vencer a nuestro adversario, el enemigo, que anda permanentemente como león rugiente a la espera de darnos el zarpazo. Por eso tenemos que abrazarnos de Jesucristo, y ahí está la salvación, porque Jesucristo vino para abolir, para destruir las obras de Satanás. Jesucristo vino para que nosotros, para que vos tenga vida y que la tenga en abundancia, vida en abundancia, y eso lo conseguís en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. De Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese Hoy decíamos barco que la sangre de Jesucristo tiene poder. Verdaderamente, verdaderamente es así. La sangre de Jesucristo es el nuevo pacto. Con la sangre de Jesucristo se hizo un nuevo pacto con la humanidad. Es el nuevo pacto, el cual fue derramado por muchos, y así lograr la remisión de los pecados. Para lograr la remisión de los pecados, es decir, lograr por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros conseguimos el perdón, el indulto, y podemos quitar los pecados. La sangre de Jesucristo te libra del lazo del cazador, como decíamos recién, te libra de la peste destructora. La sangre de Jesucristo. Por eso es que permanentemente le digo, en el nombre de Jesucristo hay poder, porque hay una cantidad de pasajes bíblicos que dice, solo en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Todas estas cosas los apóstoles entendieron, y por eso es que Pedro dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿En qué parte lo podemos encontrar? Usted va a la Biblia, Nuevo Testamento, libro de los Hechos, y busca en el libro de los Hechos, Hechos 2:38. Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que está dado sobre todo nombre, ese nombre está sobre todo nombre, porque vemos también en el libro de los Hechos 4:12 dice, porque no hay otro debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hay un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. El nombre es Jesucristo, no hay otro. Jesucristo es el único nombre, Jesucristo, no hay otro. Él derramó su sangre por vos y por mí. Murió en la cruz, resucitó al tercer día, fue victorioso, ganó la batalla a la muerte. Jesucristo, Jesucristo es el único, no hay otro que te salve, no existe otro. El único antídoto que te va a defender de la peste destructora, Jesucristo, es porque Él, con recibir a Jesucristo, vos te estás cubriendo con la sangre de Jesucristo, porque Él murió y derramó esa sangre por vos y por mí. No hay otro, no siga insistiendo por otro lado, no hay otro, Jesucristo. Cuando vos abrazás a Jesucristo, está abrazando al Papá, está abrazando al Creador del universo, a Dios. Cuando abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Dios Papá, al Dios Padre, para que me entiendan. Cuando abrazás a Jesucristo, pero primero abrazás a Jesucristo, y al mismo tiempo está abrazando al Dios Creador. Cuando abrazás a Jesucristo, al mismo tiempo estás abrazando al Espíritu Santo. Jesucristo es el único, no hay otro, no busque, porque Jesucristo es el varón de guerra que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van. Así también tenemos en el libro de Juan, Biblia, Nuevo Testamento, Juan 6:47 dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna y no irá a condenación. El que cree en el nombre de Cristo Jesús no irá a condenación. El que cree en el nombre de Cristo Jesús tiene vida eterna.
porque Jesucristo vino para que tenga vida y que la tenga en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Como siempre decimos, queridos hermanos, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Recibí a Jesucristo y escapará del infierno, pero solo lo podés hacer con Jesucristo, con Jesucristo. Es el único nombre dado a los hombres. Hoy tenemos nosotros como Dios a Jesucristo. Jesucristo, abrazando a Jesucristo, abrazás al Padre, al Dios creador del universo, lo abrazás, pero abrazando a Jesucristo lo estás abrazando al creador del universo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza llamada Tierra de Palestina, que precisamente habla de la sangre inclusive de Jesucristo, así que me gustaría escuchar y seguimos con la predicación Jesús es amor. Enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es amor. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que tome control de este lugar, que bendiga esta radio, que bendiga todo lo que hacemos y todo este mensaje, esta predicación, y a cada persona que está escuchando, a cada uno que llegue esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te pedimos que tú bendiga a cada una de las personas que están escuchando, te pedimos que tú tomes control de todo en el nombre de Cristo Jesús. Toma control, Espíritu Santo poderoso, te pido a ti que seas tú el que hable, que seas tú el que lleve el mensaje al corazón de cada uno de las personas que están escuchando a través del Facebook, a través del aire, todo a cada uno de ustedes. Oramos por ustedes para que sean bendecidos en este día. Oramos también para que tengan prosperidad en este día. Oramos para que sean protegidos. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo para que sean protegidos toda su familia, cada uno de ustedes. También pedimos sanidad, que descienda espíritu de sanidad sobre la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, para que también reciban entendimiento de nuestro amado Jesucristo y reciban entendimiento y empiecen a recibir este entendimiento, este misterio que está guardado, que se llama Jesucristo. Detrás de Jesucristo, todos los mensajes que tenemos, todo el poder que hay a través del nombre de Jesucristo y el poder que hay a través de la sangre derramada por nuestro amado Jesucristo. Toma control, Padre amado, y oramos también y pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, que sufren dolor, que tienen enfermedades, diferentes tipos de enfermedades, diversidades de enfermedades. Entregámoselo a nuestro amado Jesucristo, porque tú has prometido, amado Jesucristo, ha dicho, venid a mí todo aquel que está cargado y cansado, que yo os haré descansar. Venimos a ti, Jesucristo amado, y te lo entregamos, enfermedades, tristeza, angustia, dolor, todo te lo entregamos a ti para que tú lo alivie, para que tú puedas sanar a las personas que están sufriendo. En este momento desciende espíritu de sanidad y sabemos que por tu llaga son sanos, sabemos que por tu sangre solo tienen que creer en Jesucristo, cree en Jesucristo que es el autor y consumador de la fe. Y en el nombre de Jesucristo, cada uno de ustedes que tienen diferente dolencia se están sanando. Y ahora te pedimos, amado Jesucristo, que recibas a cada uno de aquellos que quieren aceptarte en tu corazón, aquellos que piden que tú entres en la vida de ellos. Te pedimos nosotros, Jesucristo, que tú vengas a nuestras vidas,
Queremos ser tu templo, templo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Estamos hablando de la remisión o del perdón de los pecados por medio de la sangre derramada por Jesucristo. La importancia, el poder que tiene la sangre de Jesucristo que fue derramada por muchos, como habíamos compartido en el primer pasaje, que dice que la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, el cual fue derramado para mucho y así lograr la remisión de los pecados, el perdón de los pecados. Después sigue diciendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:9, dice, ahora muchos somos justificados por la sangre de Jesucristo. Solo por la sangre de Jesucristo seremos salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Por eso es que por la sangre de Jesucristo ahora muchos somos justificados únicamente por la sangre de Jesucristo. De esa manera, cuando nosotros hablamos en nuestras oraciones, cuando oramos y hablamos, vendría a ser hablar con Dios, es la oración, ¿no? Cuando estamos orando y mencionamos la sangre de Jesucristo, hasta nuestro enemigo, que es Satanás, dispara, porque es la sangre, esa sangre tiene mucho poder, mucho significado, es la que te lava de los pecados. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene poder? Porque con solo abrazar al nombre de Jesucristo, no estoy hablando de abrazar a una imagen, abrazar a Jesucristo en espíritu y en verdad, Solo ante Jesucristo, pero en espíritu y en verdad te podés arrodillar ante Dios que está en los cielos, pero no frente a una imagen. Por eso es importante también que tengan en cuenta. Por eso dice, ahora muchos somos justificados por la sangre de Jesucristo. Solo por la sangre de Jesucristo somos salvos. Pero también por el otro lado, en primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrio y velad. O sea, tenés que estar orando, velando, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en busca a quien devorar, en busca de poder devorarte, porque únicamente podés estar firme en el nombre de Cristo Jesús. De otra forma, no podés estar seguro, porque Jesucristo es nuestro varón de guerra, que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Jesucristo, gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los marineros. Ahora viene una parte muy importante, que quizás muchos no entienden. ¿Sabe que un día, cuando estaba Jesucristo acá en la tierra, cuando estuvo, o sea, físicamente me refiero, porque hoy Jesucristo está en espíritu y en verdad en el corazón de las personas que han recibido, que creen en Jesucristo, que son obedientes a su palabra, que lo abrazan a Jesucristo, Jesucristo está en su corazón en espíritu y en verdad. Muy pronto Jesucristo viene a buscar a todas las personas que han creído en Jesucristo. Eso como predicamos siempre. Pero un día estaba hablando y había muchos fariseos, escribas y todo. Dice, únicamente para salvarse tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Entonces los fariseos se levantaron, dijo, este hombre está hablando cualquier cosa, y salieron murmurando y diciendo cosas terribles de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo esto os hablo en espíritu. Porque justamente en el libro de Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Observen este detalle, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué quiere decir? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Es decir, para que usted pueda, o para que yo pueda permanecer en Jesucristo, ¿qué te dice? La carne de Jesucristo es la palabra, lo que está escrito en la Biblia, pero te está hablando de mi carne,
Él no está hablando de la carne de Isaías, de Abraham, de los profetas anteriores. Está diciendo el que come mi carne. ¿Qué quiere decir? El que estudia la Biblia, el Nuevo Testamento, por supuesto que hay que estudiar el Antiguo, pero está diciendo lo que estudia la palabra, precisamente la palabra de Jesucristo. Para que entiendan bien, mi carne, cuando dice Jesucristo, mi carne se refiere a la palabra, comer de Jesucristo, comer todo lo que Él decía, porque en la Biblia todo lo que habla Jesucristo es de Jesucristo, es de Él, es Jesucristo hablando. Entonces es el propio Dios hablando ahí en la Biblia. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia y leemos los pasajes bíblicos que en el tiempo que estuvo Jesucristo y leemos el Nuevo Testamento donde Jesucristo enseñaba, donde Jesucristo hacía milagros, donde Jesucristo resucitaba, y estamos estudiando eso, cuando estudiamos la Biblia, toda la historia de Jesucristo y empezamos a introducirnos en los pasajes bíblicos, estamos comiendo de su carne. ¿Me entienden? Cuando Jesucristo habla y que dice, el que comiere de mi carne, se está refiriendo al que estudia precisamente lo que dijo Jesucristo. Pero aparte es obediente a la palabra de Jesucristo. Obediente. Jesucristo dice bien claro, únicamente tendrá parte en el reino de los cielos el que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece, dice que la persona que come de su carne, o sea, que estudia permanentemente la Biblia, todos los pasajes bíblicos donde habló Jesucristo, los mandamientos que nos mandó y que profesen que Jesucristo vino en carne, o sea, que profesen que Jesucristo vino en persona, todos esos están comiendo de Jesucristo, se está alimentando de la palabra de Jesucristo. Lo que estamos haciendo ahora, en este momento, ¿de quién hablamos? De Jesucristo. Yo predico de Jesucristo. Entonces, ¿qué hago? Como de la carne de Jesucristo. Aquel que está del otro lado, aquel hermano, aquella persona que está del otro lado y escucha estas palabras, está comiendo de la carne de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra de Jesucristo. Y el que escucha la palabra de Jesucristo, que escucha la predicación de Jesucristo, Jesucristo permanece en él y usted permanece en Jesucristo. Todo aquel que practica y come la carne de Jesucristo tiene parte en el reino de los cielos. Este será salvo. Por eso que Jesucristo dice, el que viene a mí no lo echo afuera. Y el que es obediente a mi palabra, yo también los guardaré de todas las tribulaciones que se avecinan. Recuerde las tribulaciones que hablamos, de terremotos, de tsunami, de todas estas terribles cosas que se está preparando, que todo esto son la señal del principio del fin. Todas estas cosas que está ocurriendo, como pasó en México, el temblor, el terremoto de la escala de 7 grados, y en otro país cercano se está acercando un tsunami. Todo esto que está ocurriendo es la señal que se aproxima la venida de Jesucristo, como fue en el tiempo de Noé. Dice que la venida de Jesucristo será como en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Que Noé predicaba, sálvense, reciban a Dios, porque viene el diluvio, y nadie creía. Hoy los predicadores dicen, muchos predicadores, muchos pastores dicen, reciban a Jesucristo, que viene el fin, que se aproxima al fin, Jesucristo viene pronto. Y la gente dice, y dejo para mañana, esperan, y prefieren tener un evangelio o ir a una religión, porque una religión fácil, y no empezar a preocuparse de la palabra de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dice, el que come mi carne y que bebe mi sangre, el que se cubre por la sangre de Jesucristo está librado de todo pecado, porque la sangre fue derramada para librarnos de los pecados. Por eso se derrama la sangre en la cruz. Esa sangre nos limpia a nosotros del pecado. Vio que empezamos comentando que antes había que sacrificar a un cordero. Ahora ya no tenés que sacrificar ningún animal porque Jesucristo ya murió en la cruz. Ahora lo único que tenés que hacer es abrir el corazón, la mente y recibir a Jesucristo. Por eso es que el Evangelio de Dios es potencia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Es potencia de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque reciben a Jesucristo aquellos que son realmente inteligentes. Inteligentes buscan a Dios. Si entre ustedes hay algún inteligente, busque de Jesucristo, abrácese de Jesucristo, coma de la carne de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Estudie y lea el Nuevo Testamento, donde está la palabra de Jesucristo, porque Él dice, el que comiere de mi carne,
No está hablando de la carne de Elías, de otro. Estudia lo otro, pero tenés que comer la carne de Jesucristo para tener parte en el reino de los cielos. Porque por medio de Jesucristo encontrás la salvación. Por medio de Jesucristo hay un plan de salvación. Por medio de Jesucristo se realizó este pacto que hizo Dios con la humanidad, que es para salvarlo. Porque Dios ama al mundo y dijo y ha entregado a su único Hijo para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que bañarnos con la sangre de Jesucristo espiritualmente. Espiritualmente estoy hablando, y comer de la carne, que es estudiar la palabra de Jesucristo, estudiar la palabra de Jesucristo, porque está diciendo el que come mi carne permanece conmigo y yo permanezco en él. Por eso, queridos hermanos, tenemos este pasaje es muy bueno para compartir y entender, porque de esta manera entendemos que cuando Jesucristo dice el que come mi carne, que está diciendo el que lee mi palabra y se alimenta de la palabra, de la Biblia, de lo que dijo Jesucristo, está comiendo de su carne y está bebiendo de su sangre y está arrimándose y está siendo obediente a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a entender el misterio de Jesucristo, vamos a entender que abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Creador del universo, al Dios Padre, porque el Dios Padre vino como Hijo en Jesucristo. O sea, el Dios Padre, el Espíritu del Dios Padre estaba en Jesucristo, está en Jesucristo. Hoy no está Jesucristo acá físicamente, pero está en espíritu y en verdad. Tenemos al Espíritu Santo hoy en este momento. El Espíritu Santo es el mismo, porque estas tres personas dan testimonio en los cielos. Estos tres es uno solo, Jesucristo, como dice en primera de Juan 5:7. Estos tres, Padre, el Hijo, que es el Verbo que se hizo carne en Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos tres es uno, Jesucristo, uno solo, Jesucristo, uno solo. Por eso tenés que leer la palabra de Jesucristo, leer el Nuevo Testamento, estudiar toda la Biblia, el Antiguo, todo, que es muy importante, pero recordad que el Nuevo Testamento tenés que leer, porque si vos abrazando a Jesucristo, estás abrazando al Creador, abrazando a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Por eso sabemos entonces, como decíamos en Juan 6:56, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí. Entonces recuerden que la carne, para cuando ustedes escuchan en la misa, escuchan cuando dice comerá de mi carne, está hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la Biblia, de la enseñanza bíblica, comer permanentemente, alimentarse del mensaje de Jesucristo. Entonces dice Jesucristo, porque yo soy la puerta. Para la salvación está por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta y el que entrare por mí se salvará. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Por eso es que te dice, el que estudia de la palabra y sigue la doctrina de Jesucristo, para que me entienda, sigue la enseñanza de Jesucristo, se sigue alimentando de la lectura de la Biblia, todo lo que explicó Jesucristo y todo lo que pasó, estamos acercándonos a Jesucristo. Y abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Dios Padre. Abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. El que cree en Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesucristo, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dice bien claro así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán. Ahora vamos a disponernos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina y hermana en Cristo Jesús,
Mirta Susana Romero, y el poema se titula Mi Paz, poema Mi Paz. Ahora escuchamos, si tenemos, ahí vamos entonces. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Mi Paz. Felicidad a nuestros queridos. Están cumpliendo años. Si tienes calendario con alegrías o inquietud, si recibes el Espíritu Santo de Jesús, serás eternamente bendecido. Dijo Jesús, cree en Dios Padre Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. En la fecha del calendario, dijo Jesús, les dejo mi paz la doy, no como la da el mundo. Entonces cayeron lágrimas para Jesús. Pueblo mío, batid las manos, todas las manos, clamen a Dios con voz de júbilo y sonidos de trompetas. Canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey, porque Dios en Jesucristo eternamente. Amén. Gracias. Gracias, Karen. Gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, con el poema Mi Paz. Gracias. Seguimos con el programa Jesús es Amor y estamos hablando del poder de la sangre de Jesucristo. Vamos a encontrar en Colosense 1:14, dice, en el cual tenemos redención por medio de la sangre de Jesucristo, es decir, salvación, liberación, libertad, emancipación por la sangre de Jesucristo, solo por la sangre de Jesucristo. La remisión de los pecados, es decir, el perdón, indulto, que es quitar todos los pecados, es por medio de la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo somos perdonados y salvos. Por eso yo le digo, no se deje engañar con otras cosas. Escuche bien, recuerden que tenemos que comer del mensaje de Jesucristo, recibir el mensaje de Jesucristo, estudiar el mensaje de Jesucristo para lograr la salvación. La salvación está por medio de Jesucristo, por como dice en Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Es decir, la redención quiere decir salvación, liberación, libertad y emancipación. Por la sangre de Jesucristo logramos todas estas cosas. Y la remisión de los pecados remisión quiere decir perdón, indulto, quitar los pecados de las personas. Te quita, te limpia, todo por medio de la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo somos más que vencedores. Por eso le invito, queridos amigos, hermanos, que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Reciba a Jesucristo, crea en Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. No se deje engañar, no existe otro Dios. El único Dios, no se deje engañar, no existe otro Dios. No hay otro Dios en la faz de la tierra y en ninguna otra parte. Hay un solo Dios y ese Dios lo tenemos y se llama Jesucristo. Por eso todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesucristo, dice en Juan 14:14, yo lo haré, dice Jesucristo.
todo lo que pidiere en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, yo lo haré, dice Jesucristo en Juan 14:14. Por eso te digo, pedí que te libre del lazo del cazador, de la peste destructora. Pedí a Jesucristo, porque Jesucristo te promete, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesucristo, dice Jesús, yo lo haré. Entonces, vamos a pedir entre todos que nos libre de la peste destructora, que nos libre del lazo del cazador. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. Por eso es importante entender que en el nombre de Jesucristo hay poder y por medio de la sangre somos librados, tenemos la libertad, encontramos por medio de Jesucristo la salvación, la liberación y la libertad y la emancipación. También tenemos por medio de Jesucristo, encontramos el perdón, el indulto y también se nos quita todo el pecado, todo por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y de esa manera te va a librar del ladrón que vino para robar, matar y destruir. El ladrón que es nuestro adversario, Satanás, vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que vos tenga vida y que la tenga en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Ese barco va, tiene sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por Sabemos ese que en capitán. Juan 10 dice, se refiere al ladrón, se refiere al diablo, dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Jesús vino para que tengamos o tengan vida y la tenga en abundancia. Gloria a Jesucristo. También vino Jesús para destruir las obras de Satanás. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque sabemos que todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Vamos a escuchar otra alabanza y se titula Cristo es la peña de Oré. Cristo es la peña de Oré. Enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es amor y sabemos también que en el libro de los Hechos 2:21 dice así, todos aquellos que invocaren el nombre de Cristo Jesús será salvo. Por eso tienen que recordar que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores, queridos hermanos. Recuerden que en el Antiguo Testamento dice, en todo se purificaba con la sangre según la ley, pero decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Hoy solo tenemos que abrazar a Jesucristo porque Jesucristo ya hizo esa parte. Jesucristo derramó su sangre para perdonar tus pecados. Cuando vos vas y te abrazás a Jesucristo, estás siendo perdonado tus pecados, te está librando, te está limpiando de todo. Solo con la sangre preciosa de Jesucristo, solo con la sangre preciosa de Jesucristo, como es la del Cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre preciosa de Jesucristo te limpia, te lava de todo pecado y te garantiza la vida eterna. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo, porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder. El poder está en el nombre de Jesucristo y por medio de la sangre de Jesucristo, como dice, el que comiere de mi carne, tendrá parte en el reino de los cielos, permanecerá conmigo, dice, el que come de mi carne y bebe mi sangre, es decir, permanece en mí y yo permanezco en él. Así dice Jesús, el que come mi carne, como explicaba recién, la carne significa estudiar la palabra de Jesucristo, porque está hablando de mi carne, la carne de Jesucristo, que es la palabra de Jesucristo. El que estudia la palabra de Jesucristo tendrá parte en el reino de los cielos con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Que puedan azotar, serán
Sabemos que la bestia fue vencida. Acá vamos al Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice que la bestia fue vencida por medio de la sangre del Cordero de Dios y con la palabra que es la palabra de Jesucristo. La palabra que, como hablábamos, es la carne de Jesucristo. Es decir, fue vencida por la sangre del Cordero de Dios y por la palabra fue vencida la bestia. Así dice en Apocalipsis, que ellos han sido vencedores, vencieron a la bestia, solo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de Jesucristo. Y la palabra de Jesucristo pudieron vencer a Satanás. Está hablando de los últimos días, ahora ya en el tiempo apocalíptico, vio que predicamos siempre. Por eso es que te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar otro poema. Este poema se titula Respirar, por Mirta Susana Romero, hermana en Cristo. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Fariñas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Respirar. El día se volvió noche, no hay cielo, no hay tierra. Un grito se apagó en el silencio. Se oyen infinitos gritos en el universo. El demonio terminó con su vida. La consigna: no se puede respirar. La maldad en el hombre con el espíritu del mal. El gigante quitó la respiración a George Floyd. Estas son las señales del Apocalipsis. Dijo Dios: si recibes el Espíritu Santo de Jesucristo, ninguno pondrá sus manos sobre ti para hacerte mal. Dijo Jesús: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en el fin del siglo apartarán los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir. Entonces dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Bendiciones. Gracias. Gracias, Karen. Gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Recuerden que dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y lo vemos en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué está hablando comer del pan de la carne? Si comiere de la palabra de Jesucristo, si comiere de la palabra de Jesucristo, ¿qué pasa si comes de la Biblia, de la palabra de Jesucristo, el mensaje, si estudias de Jesucristo? ¿Qué pasa? Vivirás para siempre, vivirás para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Acá justamente sigue diciendo en Juan 6:51, el pan que yo daré es mi carne. Mi carne es la palabra, la que está escrito en la Biblia.
lo daré para que el mundo se salve por medio de la palabra de Jesucristo, por medio de la palabra de Jesucristo. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne, es la palabra, esto que estamos hablando, esto que estamos estudiando. Esto es el pan de vida, esto es la carne de vida que te da Jesucristo. Cuando Él dice, comiere de mi carne, cada vez que estudiamos la Biblia y estudiamos la vida de Jesucristo, estudiamos el mensaje de Jesucristo, estamos comiendo de Jesucristo, nos estamos alimentando de la palabra de Jesucristo. Por eso dice, yo daré para el mundo que se salve, yo os daré al mundo para que se salve. Fíjese qué importante que es el mensaje donde Jesucristo está diciendo, hoy hablamos de la sangre, dice que el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre tendrá parte en el reino de los cielos, estará conmigo y yo estaré con él. Así dice, ¿no? Bueno, ahora vemos la otra parte de Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre o para siempre. El pan que yo daré es mi carne, que es la palabra, la lectura bíblica de Jesucristo. Está hablando de la carne de Jesucristo, está hablando de la palabra de Jesucristo. Estudia la palabra de Jesucristo, no te vayas para otro lado. Si querés salvarte, si no te importa salvar, a estudiar, hace lo que podés estudiar donde quiera. Y es conveniente que estudie toda la Biblia, pero estoy hablando del plan de salvación. Cuando hablo del plan de salvación, estrictamente el plan de salvación está por medio de la palabra, por medio de la palabra de Jesucristo. Ahí está la salvación. La salvación está por medio de Jesucristo. El plan de salvación está por medio de Jesucristo. Como te dije hoy, si vos abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Padre Creador, al Dios Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Dios Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo, porque todo estaba en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. 48. Juan 6:48 vemos que dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Hoy decíamos que Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Recuerden que habíamos compartido con ustedes el pasaje bíblico de Juan 6:51 en la Biblia, Nuevo Testamento, que decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de mi pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, que sería la escritura bíblica, el mensaje, ¿no? Para que ustedes guarden la palabra de Jesucristo. Y después sigue diciendo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida que vino, el pan de vida, el que viene a mí, es el que viene a Jesucristo, nunca tendrá hambre, y el que cree en Jesucristo no tendrá sed jamás, se sanará, se salvará. Por eso es importante abrazarse de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo por su bendición. Vamos a pedir a aquellas personas que están escuchando en este momento que reciban de Jesucristo, ponga su mano en su corazón, y aquellas personas que tienen dolencia, que están sufriendo de dolores, ponga su mano en el lugar donde le duele, y vamos a orar, pero con fe, entendiendo y creyendo que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. En Jesucristo está la sanidad, en Jesucristo está la salvación, porque por la sangre de Jesucristo somos sanos y salvos. Por el Espíritu Santo de Jesucristo, Él nos salva de toda maldad, nos libra de toda maldad y nos libra del lazo del cazador y nos libra de la peste destructora. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, quiero darte gracias en este momento. Gracias por la vida de todas las personas que están escuchando, por aquellos que están escuchando por Facebook, por radio, por YouTube, por donde fuere, por todos los medios. Te doy gracias por todos ellos. Gracias, Padre amado, bendícelo a cada uno de ellos. Hoy, Padre amado, quiero recibirte. Ante todo, quiero pedirte perdón. Perdona nuestros pecados, líbranos de nuestros pecados. Libra a cada uno de sus pecados para que limpio y sanos podemos entrar ante tu presencia. Ahora, Padre amado, quiero pedirte que tú entres en mi vida. Quiero ser tu templo, quiero ser templo tuyo, quiero ser hijo tuyo, quiero ser tu hermano, quiero ser parte de tu familia, como dice tu
como tú prometes, que cuando recibimos a Jesucristo somos co-ciudadanos de los santos, integrante de la familia de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo amado, y por tu sangre nos estamos sanando. Por tus llagas se sanan las personas que sufren, que tienen enfermedades. Se están sanando, se están curando, se están volviendo fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y le decimos a nuestro enemigo, a Satanás, le decimos que no tiene parte ni arte en nuestra vida. Le reprendemos y echamos fuera, que a partir de este momento vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Desciende sobre la vida de aquellas personas que están escuchando. Desciende espíritu de sanidad para que cada uno de ellos se puedan sanar. Desciende espíritu de discernimiento, espíritu de entendimiento, para que puedan entender el mensaje, para que puedan recibir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te pido que el Espíritu Santo de Jesucristo, llegue al corazón de cada uno de las personas que están escuchando, cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van. Sabemos, como vemos en Lucas 4:18, Jesucristo vino para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es nuestro varón de guerra, que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Jesucristo, Jesucristo, gloria a Jesucristo. Único Dios, es el único, no hay otro. Es uno solo, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Por este capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Como dijo nuestro amado Jesucristo, el que cree en el nombre de Jesucristo, el que cree en mi nombre, dice, no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, cree en el nombre de nuestro amado Jesucristo y recibirá salvación, recibirá la vida eterna, recibirá sanidad. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Con hombres redimidos por este capitán. Termine toda esta pandemia, para que se termine todo esto. Recuerden que el mejor antídoto que hay se llama Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre para salvarnos, para salvarte a vos, para salvarme a mí. Si alguno de ustedes tiene pánico, préndase de la mano de Jesucristo. Si los chicos tienen pánico, háblenle a los chicos, enséñenle, porque ustedes quizás no se dan cuenta, pero los niños tienen miedo, porque escuchan tantas cosas que ocurren en el mundo, que esto, que la pandemia, que se murió fulano, que esto. Bueno, hablen a los chicos y enséñenles que hay un creador que mandó a su hijo, que es Jesucristo, que murió por vos y por mí en la cruz, y que si nos abrazamos a Jesucristo vamos a estar sanos y salvos, y que la muerte no va a llegar a tu casa, porque abrazando a Jesucristo nos cubrimos por la sangre de Jesucristo y la muerte no entra a tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Que nuestro amado Jesucristo le abrace a cada uno de ustedes con todo su amor. Bendiciones. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús.